Bueno, ahora va a continuar Paula Médico entonces con aprendizaje y sus enemigos. Dejo de compartir. Sí, igual creo que Caro tenía una actividad antes, ¿o no? El próximo break. En el próximo break, perfecto. Bueno, entonces ahora comparto pantalla mientras les doy la bienvenida de regreso. Espero que estén disfrutando del material que estamos compartiendo y de esta experiencia tanto como nosotros. Y bueno, como dijo Eri, yo voy a estar hablando acerca de el aprendizaje. Me falta compartir la pantalla, si no, no van a ver nada. A ver, aquí voy. Acá estamos. Bien. Y me voy a poner el tiempo también para no pasarme. Bueno, como les decía, espero que estén disfrutando de la mañana, que estén acumulando o apilando las diferentes distinciones que estuvimos compartiendo, porque todas se van apoyando y entrerelacionando para potenciar los procesos de cambio. A mí, personalmente, me gustan mucho las distinciones porque entiendo que son como diferentes llaves que podemos estar usando en nuestro propio proceso de crecimiento y podemos recurrir a aquella que nos sintamos más cómodos y seguros para comenzar, si somos personas un poco miedosas o nos sentimos muy frágiles, o podemos ir de lleno en aquella que sentimos que es nuestro talón de Aquiles, porque nos sentimos fuertes o sabemos que estamos acompañados y contenidos para poder llevar adelante ese proceso. Así que bueno, los invito a ir tomando nota y guardando ideas y los tips, las herramientas que vamos a compartir. Y así vamos a comenzar con esta distinción que tiene que ver con el aprendizaje. Y les pido que vayan repasando en su mente qué aprendieron en esta última semana o en este último mes. Y a medida que vayan teniendo ya ideas, hayan identificado qué aprendieron, les pido que levanten la mano con el mensaje con la reacción, mejor dicho, que permite Zoom. Si alguien quiere compartir, puede abrir el micrófono. Pero me interesa saber quiénes pueden identificar algo que hayan aprendido en este tiempo, esta semana, este mes. Por lo pronto yo les cuento algo muy reciente que aprendí, que vino de la mano de Silvina, fue esto de reconocer mi cambio respecto de la autoexigencia. De cómo yo me acuerdo que empecé esta formación, haciendo las actividades, y cómo lo que me generaba cada uno de los desafíos que me proponían, y cómo me generó hoy preparar esta audiencia. Entonces, ese reconocer fue un aprendizaje, fue decir, wow, esto es distinto, no es igual. Aprendí a gestionar mi exigencia de una manera diferente y más abierta a, más flexible al contexto, a la situación que estoy atravesando. Bien. Ahora sí, me gustaría escuchar a Caro. ¿Levantaste la mano? Sí, no, iba a compartir que yo justo ayer aprendí, estaba con mi novio viendo ¿cómo se llama? Ahora de básquet que hay, están todos Los playoffs. los playoffs,
Y aprendí mucho sobre básquet ayer, porque no sabía nada sobre los tiros, los triples, y aprendí mucho de eso. Estaba pensando y me acordé. Bien, gracias, Caro. Eri. Yo, Pau, en esta última semana, bueno, y en realidad desde que estamos preparando la audiencia, y un poco algo que me regaló Caro Temer fue desafiarme, ¿no? Desafiarnos en este camino de preparar la audiencia, y entonces traté de que todo sea un desafío, como que, por ejemplo, yo tengo fácil, alguien activa el chat y bueno, yo voy y respondo, entonces esto de para, que responda el otro. Para, no hagas vos una planilla. Y ayer creo que también aprendí que en un momento terminamos la conversación y me puse re nerviosa y acudí a Caro y le dije, Caro, estoy re nerviosa, me pasa tal y tal, no sé, no sé, necesito ayuda. Entonces creo que aprendí un poco a eso, a pedir ayuda en esa incomodidad. Bien, muy buen aprendizaje. Gracias, Eri. Luis. Hola, muy buenas. Hola. Bueno, yo he aprendido esta última semana en tratar de salir de mi zona de confort, de tratar de aprender cosas nuevas sin tener que tener miedo de avanzar, de que esas cosas nuevas va a dar un valor más adelante de las cosas con las que voy a tener en un futuro. Entonces, eso es lo que he aprendido. Bueno, en resumen, eso es lo que he aprendido esta semana. Muy buen aprendizaje. Gracias, Luis. Y voy a aprovechar, disculpa, le voy a hacer una pregunta más a Luis, ya que abrió la cámara. Te vuelvo a llamar, Luis, y te pregunto, ¿cómo sabes que aprendiste eso? ¿Te das cuenta cómo Eh, sabes que sí, aprendiste? sí, yo vi que aprendí porque además de las conversaciones con mis compañeros y con mi jefatura directa, eh, ellos me dan me da la sensación de que uno puede seguir avanzando, puede seguir aprendiendo más cosas sin dejar a un lado lo ya aprendido y lo que se está ejecutando en el momento, para poder uno tener un mayor conocimiento y eso hacer que uno lo valore más, tanto en el área profesional como en el día a día. Bárbaro. Muchas gracias, Luis. Lau, ¿qué era lo que aprendiste vos? Si querés contar cortito. Sí, Pauli, lo que estoy aprendiendo es a ser más amorosa conmigo y a bajar esta vara de exigencia para disfrutar más. Bien. Lindo aprendizaje también, Lau. Bárbaro. Bueno, en esto de aprender es importante saber cómo aprendemos. Y tradicionalmente sabemos que el aprender implica incorporar un conocimiento, pero desde el coaching ontológico vamos un poco más allá. Y cuando hablamos de aprender, hablamos de que además de incorporar un conocimiento, un saber, ese conocimiento nos proporciona un poder para pasar a la acción, ¿sí? Para poder desarrollarnos como personas y alcanzar nuestros objetivos. Entonces, de alguna forma, todo eso que vamos aprendiendo nos va enriqueciendo a nivel personal y nos ayuda a crecer en cuanto a nuestras metas y nuestros objetivos. Y esto nos lleva a contrastar los paradigmas, ¿sí? El paradigma tradicional del aprendizaje está relacionado o está enfocado desde la enseñanza. Es un paradigma que convive con el nuevo paradigma. Hay muchos lugares donde lo seguimos encontrando, pero lo bueno, lo positivo es que constantemente va progresando y convirtiéndose en el nuevo paradigma, ¿sí? Esta mirada más antigua sobre el aprendizaje lo vincula más con el enseñar.
Y el enseñar lo que hace es, primero que nada, conectarnos con la mente. Enseño información, la aprendo racionalmente, la incorporo sentado en un aula, escuchando, teniendo a alguien delante que me dice A, B, C, D, y las cosas son así, 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 así. Y escucho, y esa es la forma de enseñar. Otro de los aspectos que tiene este paradigma tiene que ver con que los grandes, los adultos, son los que saben, son quienes tienen el conocimiento, y los chicos los que aprenden. El principal problema que nos genera este concepto, esta mirada, es que nos ancla en la idea de que hay una etapa en la vida en la que yo puedo aprender, y que cuando termina esa etapa de la vida, sé lo que sé, y no puedo aprender nada más, porque son los chicos los que aprenden. Y yo, como adulto, lo que aprendí hasta este momento, hasta que llegué, terminé la universidad, se cortó mi oportunidad, mi chance de aprender. Entonces, esto nos crea muchas creencias limitantes que yo creo que más de uno puede encontrar algún conocido, amigo, familiar, jefe, vecino, que siente que habiendo terminado ya la etapa tradicional, por decirlo de alguna forma, de aprendizaje, no puede aprender nada más. De hecho, hay un refrán que dice que no se le puede enseñar a un perro viejo un truco nuevo. ¿Sí? Tan fuerte y tan anclado está que hasta refrán tiene el concepto. Otro aspecto que tiene este paradigma tiene que ver con la confusión entre el saber y la información. ¿Sí? Desde esta mirada, lo más importante es la información, y pone en el mismo nivel la información que el saber, y no son lo mismo. La información tiene que ver con la incorporación de datos. Yo leo un libro, lo leo, hago un tutorial, hago el tutorial de punta a punta, compro el curso de punta a punta, hago las 80 horas que tiene el curso, pero en ningún momento practico. Solamente me siento y recibo la información. Leo el tutorial, leo el manual, mejor dicho, en la época analógica. Hoy en día miramos los tutoriales que hay en YouTube, y las generaciones más nuevas ni siquiera miran YouTube, miran los videos de 15 segundos de TikTok, y con eso aprenden a hacer las cosas. Aprenden a cambiar una lamparita, a cambiar una rueda del auto, a hacer una receta de cocina, todo en 15 segundos. Esto es solamente información. Y por otro lado, se premia al que tiene las respuestas. Entonces, cuando el ejemplo más claro de esto lo tenemos en la escuela primaria, en donde nos ponían buena nota por completar todas las preguntas que nos daban, completar todos los ejercicios. Solamente buscaban resultados. Y nuestro esfuerzo de aprender era para tener la respuesta para el otro, no para nosotros. Esa respuesta que incorporábamos era para poder mostrarle al otro que sabíamos, pero que no, tal vez no era un conocimiento útil para nosotros. El nuevo paradigma, en cambio, que está cada vez más afianzado, en lugar de hablar de enseñar, habla de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que nos involucramos personalmente en este proceso, que no tenemos un rol pasivo en donde recibimos la información para aprenderla, sino que la hacemos pasar por nuestro cuerpo, la integramos realmente a nosotros desde algún modo, desde alguna forma de experiencia. ¿Sí? Un concepto súper valioso de este paradigma tiene que ver con que aprendemos de manera constante. Todo el tiempo tenemos la posibilidad de aprender. Y esto, más allá de ser una cuestión teórica, de decir uno puede aprender todo el tiempo durante toda su vida, desde las neurociencias tenemos un apoyo científico que nos muestra que el cerebro es plástico. Hay un concepto que es la neuroplasticidad del cerebro,
que tiene que ver con la facilidad que tiene para crear nuevas redes neuronales en donde vamos incorporando información. Y estas nuevas redes neuronales se van formando, formando hasta el último suspiro o aliento de vida. Con lo cual, hasta el último instante de nuestra vida, podemos estar aprendiendo algo. Y esto obviamente nos enriquece y nos empodera, porque yo pude haber terminado la escuela secundaria y dicho, bueno, yo quiero ser abogada. Ir a la escuela, a la facultad de Derecho, recibirme de abogada, ejercer como abogada y llegar a una etapa en mi vida en la que no me hallo en la abogacía, no me hallo en el mundo de las leyes, no me encuentro y detecto una nueva vocación y me puedo abrir a estudiar otra cosa. Puede o no estar vinculada con la abogacía, con el derecho, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, esta nueva mirada del aprender me facilita, me abre el camino a ese cambio, a decir, bueno, la persona que era cuando terminaron la secundaria y entró a estudiar en la universidad era una, hoy soy otra. Que a lo largo de la vida nos transformamos constantemente. Otro aspecto muy rico e interesante que tiene esta mirada nueva del paradigma tiene que ver con el poder de las preguntas. El habilitarnos, el permitirnos preguntarnos. Preguntarnos, ¿para qué voy a aprender? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a compartir? ¿Qué más puedo saber? ¿Cuánto más puedo profundizar? Y por último, que el conocimiento no es información, sino que es poder de acción. Esto que yo sé me permite pasar a la acción. Puedo elegir si lo ejecuto o no, pero me da las herramientas para poder pasar a la acción, al ser algo que incorporé a través de mi cuerpo. Entonces, pasamos de este concepto antiguo de aprender al concepto de aprender, de agarrar e incorporar. Ahora bien, hablamos sobre el paradigma del aprendizaje, también tenemos que hablar del proceso del aprendizaje. Como todo proceso, hay algunos que son cortos y rápidos y otros que son más largos. Pero todos tienen una secuencia. Hay un punto de inicio, que es cuando no sé que no sé, y que decimos que esta primera fase tiene que ver con las incompetencias inconscientes, porque no sabemos que no sabemos. Yo me acuerdo que cuando me plantearon esto, a mí no me volvió loca, pero casi, o sea, ¿cómo? Es más, tenía que responder una pregunta que era, ¿qué cosas no sabés que no sabés? Y yo me acuerdo que me enojé y dije, no voy a responder esto, porque no tengo cómo responderlo. Esa era parte de mi autoexigencia y de los enemigos del aprendizaje que vamos a ver a continuación. Pero tiene que ver con esto. Hay cosas que no sabemos hacer. Porque hay miles de cosas que hacen otras personas y nosotros no sabemos hacer. Por ejemplo, a mí lo que me resultó más sencillo en ese momento fue decir, no sabía hacer una transferencia de auto. Y en ese momento, el año pasado, en un momento necesité hacer una transferencia de auto, de un auto, y por primera vez tuve que ir a averiguar, primero en dónde, qué papeles necesitaba, cómo se sacaba un turno, qué costos podía llegar a tener, a quién le tenía que preguntar, ¿sí? Pero hasta que yo no tuve esa necesidad, no sabía que no sabía hacer transferencias. Entonces tenía una incompetencia inconsciente. La segunda fase de este proceso tiene que ver con una incompetencia que es consciente. Hay algo que yo quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, yo me encontré, por ejemplo, en una vida súper tranquila, falleció mi papá, yo les había comprado el auto a mis papás varios años antes y nunca había hecho la transferencia. Cuando falleció mi papá me encontré con la necesidad de hacer la transferencia, porque el auto estaba a nombre de mi papá y no podía circular con su cédula azul. Entonces ahí descubrí que había algo que no sabía, cómo hacer una transferencia. Y me encontré en la instancia de necesitar hacer una transferencia y no saber cómo hacerlo.
esto me posibilitó pasar a la acción. Me posibilitó crear un plan para decir, bueno, no sé cómo hacerlo, ¿cómo hago? ¿A quién tengo que consultar? ¿A dónde tengo que ir? Preguntar entre amigos, entre familiares, a un especialista, ¿sí? A un gestor, ¿cómo es esto? ¿Cuánto tiempo lleva? Entonces, en este estadio tenemos una incompetencia consciente porque sabemos que hay algo que no sabemos cómo hacerlo, pero queremos hacerlo. El tercer paso, el tercer estadio, tiene que ver con incorporé ese conocimiento y lo estoy practicando. No me sale de taquito, no lo hago de una, ¿sí? Cuando aprendemos a manejar, nos sentamos en el auto, nos explican cómo son los cambios, empezamos a practicarlo y ya salimos a la calle y damos una vuelta, dos, vamos despacito, mirando atención a todos lados, pensando cuándo aprieto el freno, cuándo aprieto el embrague, cuándo acelero, cómo hago el cambio, tengo que ir en primera, en segunda, en tercera. ¿Qué espejo tengo que mirar? ¿En dónde estoy? A ver si tengo que mirar a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Tengo la competencia, tengo el conocimiento, tengo las herramientas para ejecutarlo, pero todavía me cuesta. Entonces hablamos que tenemos competencia consciente. Requiere de nuestra atención para poder ejecutarla. Y la última fase de este maravilloso proceso de aprendizaje tiene que ver con las competencias inconscientes. Cuando ese conocimiento ya lo tengo tan incorporado que sé hacerlo y no necesito pensarlo, pasa a mi automático. ¿Sí? Como manejar. Hace como 20 años que manejo, entonces yo ya no estoy pensando todo el tiempo si pongo primera, segunda, tercera. Subo y lo hago en automático. Esto es el proceso, todos los pasos que atravesamos en el proceso de aprendizaje. Y me pregunto si ustedes pueden identificar, o fueron identificando a medida que los fui nombrando, distintas instancias en las cuales se identifiquen, se reconozcan, para no repetir la palabra. ¿Sí? ¿En qué cosas no saben cómo hacerlo, pero están averiguando? ¿Qué cosas aprendieron a hacer, pero les cuesta todavía, lo están practicando? ¿Qué cosas hacen en automático? ¿Y qué cosas todavía no saben que no saben? Esa pregunta me encanta. La odié mucho al principio, hoy me encanta, me divierte. Logré, retomando la audiencia anterior, el tema que di antes, logré cambiar mi diálogo interno, mi juicio sobre cómo es que me van a preguntar algo de que no sé, qué es eso que no sé, para decir, qué divertido, ¿qué será eso que no sé? Y cambió mi estado de ánimo. Bueno, me acuerdo y digo, no puede ser que haya hecho eso. Bien. Esto voy a ir un poquito más rápido. No sé si alguien tiene una consulta o quiere compartir algo. Bien. Les cuento entonces rápidamente esta pantalla que tiene un montón de mensajes. Todos estos son los enemigos del aprendizaje y hay más. Son muchos, sí, son muchos, pero están todos presentes de una forma u otra. Y los enemigos del aprendizaje tienen que ver con las posturas que asumimos para frenarnos en este proceso de aprendizaje, que son estas posturas que asumimos que nos limitan, ¿sí? Hay varias, las voy a nombrar rápidamente, después les voy a contar cuáles son las que yo identifiqué más rápidamente y cómo salimos de esto, que para mí es lo más rico de esta herramienta, el reconocer cómo me puedo correr de estos enemigos que nos mantienen paralizados, que nos mantienen en un estadio de incomodidad, de molestia, incluso de enojo y frustración, porque no nos permiten avanzar. Mientras los van leyendo, voy a pasar de pantalla, porque estoy medio justa con el tiempo, y les voy a ir contando con 3 que yo me identifiqué. El primero tiene que ver con no asignar prioridad al aprendizaje, no darme ese tiempo y ese derecho
a aprender. Y yo esto lo pude ver precisamente con esta formación. ¿Sí? Yo la escuela de EPIS la conocí en el 2018, si no me equivoco. Lo conocí a Martín, me contó cómo era la formación, el enfoque que tenían. Me encantó. Y desde entonces, cada vez que abrían inscripciones, yo me escribía para preguntar cómo era, los horarios, el precio, la carga horaria, todo, pero no me terminaba de inscribir, porque decía, no me da el tiempo, me saca tiempo para compartir con mi familia, es mucha la carga horaria, tengo otras actividades, no me alcanza la plata, y no le estaba dando espacio a mi aprendizaje, no estaba priorizando mi crecimiento. Otro enemigo que descubrí tiene que ver con la trivialidad. Esto de tomar los temas o los desafíos como algo superficial, ¿sí? Como con mucha ligereza. Decir, bueno, esto a mí me resuena, yo lo conozco y lo resuelvo. Y me pasó al principio de la formación con algunas de las audiencias, en donde, por ya tener conocimientos de otras herramientas de desarrollo personal y de autoconocimiento, eran similares, pero no iguales. Pero desde mi trivialidad decía, no, pero esto yo ya lo sé, lo vi acá, lo vi allá, y cuando tenía que hacer la audiencia, no la podía armar. Y no la podía armar, y no la podía armar, por no darle la relevancia que tenía, por no comprometerme, para tomar un poco las declaraciones que mencionó Laura antes, por no comprometerme con ese proceso de aprendizaje. Entonces, cuando pude reconocer que estaba tratando el tema de una manera superficial, pude correrme de ese lugar y asumir la responsabilidad y decir, bueno, esto la verdad que no lo sé, me tengo que sentar a investigar, me tengo que sentar a estudiarlo para poder transmitir. Y el tercer enemigo que quería compartir con ustedes tiene que ver con el quiero tener todo claro todo el tiempo. Y esto iba muy atado de mi autoexigencia. No voy a terminar de hacer un ejercicio porque no sé exactamente si yo entendí la consigna o no. Y eso me pasó con la primera consigna que me dieron en EPIS. La dieron en una clase en la cual yo no pude asistir y tenía las indicaciones, pero seguía teniendo dudas. Y preguntaba una vez, y preguntaba 2 veces, y preguntaba 3 veces, y preguntaba 4 veces, en lugar de decir, bueno, me siento y hago lo que entiendo que hay que hacer. Pero no, parte de mi autoexigencia era quiero tener todo claro todo el tiempo. Entonces era como una excusa para no hacer la actividad. Y me llevaba a estirar, 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 en lugar de asumir la responsabilidad y hacer las cosas con lo que sé, entregarlo, y aquello que no podía responder, bueno, tener la respuesta del otro lado, la corrección, para poder aprenderlo, corregirlo y cerrar el proceso. Pero desde la autoexigencia era, no, yo lo tengo que entregar perfecto, porque el tema más o menos lo conozco, porque la historia que me contaba en ese momento, y esa exigencia no me permitía decir, bueno, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo entiendo de este material. Veo que hay un mensaje. Ya voy, me están corriendo. ¿Cómo resuelvo rápido? ¿Cómo salimos de los enemigos del aprendizaje? Usando los recursos que vimos en la mañana, usando las declaraciones. Declaro que no sé, declaro mi ignorancia, declaro mi incompetencia respecto del tema. ¿Por qué? Porque eso me pone en la fase de aprendizaje y, ¿cómo se dice? Me pone en la fase de incompetencia consciente, ¿sí? Reconozco que no sé algo, y me permite empezar a buscar cómo aprenderlo, cómo resolverlo. Este es como uno de los tips que les puedo dar. Y para cerrar, perdón, hablé todo yo sola. El cambio
es siempre el final de todo verdadero viaje de aprendizaje. Es inevitable que no cambiemos al final de un aprendizaje, porque nos transforma automáticamente nuestro ser. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o quiera compartir rápidamente si se identificó con alguno de los enemigos que mencioné. Sí, con todo me identifiqué. El aprendizaje sí pasa. Es así. Uno muchas veces también se pone en papel de víctima, ¿no? No, esto no lo sé, no me sale, no quiero, y ya te frustrás y empezás con el enojo y con un montón de cosas. Y que bueno, yo creo que si uno admite realmente, mira, la verdad que no lo sé, y a ver, bueno, vamos a investigar, y se pone tranquilo, creo que, que puede sacarlo para adelante. Sí, totalmente. Es ese paso, es una de las declaraciones fundamentales que compartió Laura. Es declararnos como ignorantes. No lo sé. Y no es un problema no saberlo, está bien, porque el reconocer que no sabemos nos habilita a poder cambiar la mirada y pasar a la acción. Mientras yo me quede encerrado a que la única respuesta que hay o la única resolución que hay es la que yo conozco, voy a estar atrapado siempre en el mismo lugar. Así que bueno, muchísimas gracias Tomás por compartir. Gustavo ahí también me compartió que coincide conmigo en que siempre quiere tener todo claro todo el tiempo. Así que bueno, les agradezco mucho haberse sumado en este horario a escucharme. Los invito a ir prendiendo las cámaras, así nos sentimos como más acompañados. Es más lindo ver las caras de quienes nos están escuchando. Y bueno, ahora voy a escuchar el feedback de mi tutora. Caro, ¿estás levantando la mano por algo en especial? ¿O es el tiempo? Sí, yo quería agradecerte en nombre de todos por tomar el desafío de hacer 2 audiencias y tomar el desafío de los enemigos del aprendizaje y de todo lo que estamos pasando ahora por 2. Así que en nombre de mis compañeros, pero en particular mío, agradecerte por haberlo tomado el desafío. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Por las dudas, para que se entienda, aclaro, nosotros éramos 9 personas en el grupo, en el equipo. A último momento, por temas personales, una persona se bajó y había quedado el tema vacante antes de ayer. Así que bueno, gracias por el reconocimiento. Hola Pau, nuevamente, hola audiencia. Bueno, espero que estén tomando todos los conocimientos y toda la información que estos chicos están brindándoles hoy, que es maravillosa. Gracias, Caro, por traer la valoración para Pau. Desde mi lugar también, Pau, te reconozco y te valoro por tomar doblemente el desafío. Y bueno, te pregunto cómo fue dar esta audiencia para vos, o esta distinción, perdón. Bien, es una distinción que me gusta. También por eso me animé a tomar el desafío, porque era un tema que realmente me gustó y me parece de todas, una de las distinciones, si bien todas son súper interesantes, pero es una de las más ricas para impulsar procesos de cambio, porque creo que es como una piedra angular que abre a pensar en todas las distinciones. Desde el momento en que yo reconozco en dónde estoy trabado y por qué no puedo avanzar, y empiezo a verlo desde el aprendizaje, me voy abriendo a escuchar los juicios que tengo, me voy abriendo a ver cuál es el rol que tengo, si soy protagonista, si soy víctima, me voy abriendo a identificar el observador que estoy siendo, la escucha que estoy teniendo, tanto hacia afuera como hacia adentro.
me parece como de todas las distinciones, a mí la que me resulta y me resuena más. Así que también por eso me animé a tomar el desafío de darla. Bueno, Pau, gracias por compartir esta experiencia. Y si me permitís, voy a dar mi feedback. Sí. Ok, te pregunto cómo lo querés recibir. Al hueso, ya que cerramos. Bueno, voy a intentarlo. En esta oportunidad voy a intentarlo. Bueno, Pau, ante todo, quiero reconocer como fortalezas que siempre estás brindando la bienvenida a la audiencia, que estás agradeciendo la participación, que tomás la participación de la audiencia para co-crear con la distinción, que chequeás si la audiencia tiene alguna consulta, alguna duda, si invitas a co-crear. Como espacio de mejora, te invito a que dejes la teoría y uses más la experiencia. Tenés desde mi mirada la habilidad para hacerlo, y que cuando hagas una pregunta en función a una co-creación para la distinción, puedas habitar un poco más el silencio. Eso es algo que te va a ayudar al proceso que viene a partir de ahora, a poder habitar ese lugar. Y como fortaleza para cerrar, destaco las dinámicas que trajiste, que no te lo había dicho en la distinción anterior, y considero que son muy ricas y que desde ahí invitas a la co-creación de la distinción. Felicidades, Pau, por tu Muchas gracias. participación y por tu proceso. Gracias a vos. Bueno, seguimos. Primero me presento, soy Carolina, formo parte de la formación de EFIS. Quería agradecer a todos y hacerles un pedido, como hizo mi compañera, si se van animando, ya que ya pasamos bastantes audiencias, a ir prendiendo la cámara, los invito a participar. Y hoy me toca traerles el tema de la escucha, aclararles primero que tuve un inconveniente, así que voy a estar hablando acá, pero estoy con la computadora porque no podía poner el fondo atrás, el fondo de mis compañeros, así que voy a tratar de estar lo más conectada posible, pero si miro para otro lado es por eso. Bueno, quería agradecerles de estar acá, de tomarse este tiempo para escucharnos en este sábado tan lindo, de estar compartiendo con nosotros, desde parte de EFIS y desde parte de la Fundación de Callejeritos, y mía en particular, agradecerle por la escucha, por elegir escucharnos. Y quería arrancar por ahí, porque creo que justamente la escucha es una elección. Entonces les iba a pedir que cierren los ojos y que intenten escuchar algo que está en el exterior, que hasta ahora, hasta que yo les estaba diciendo, no estaban escuchando. Quizás algún electrodoméstico, quizás el ruido de la calle, de algún auto, un pájaro. Escuchen algo que hasta que yo no les estaba diciendo, no lo escuchaban. Y después les voy a pedir que lleven esa escucha hacia adentro de ustedes. Que escuchen su corazón, sus latidos, su respiración, y que abran los ojos. Quería arrancar así para mostrar qué
fácil y rápido, la escucha nos da mucha información que quizás a veces damos por sentado, ¿no? Y no la escuchamos. Cuando a mí me tocó esta distinción, les quiero compartir, al principio dije, ¿para qué me tocó la escucha? Si yo sé escuchar, o sea, no entendía. Y se lo compartí a mi novio y me dice, "Oh, claro, justo para vos". Y ahí dije, entonces, como me pasa esto a mí, quizás le pasa a otros que creen que saben escuchar y no. Y me puse a pensar y dije, "Y puede ser que nos pase esto porque cuando somos chicos, generalmente en el colegio nos enseñan a escribir, nos enseñan a hablar, nos enseñan a leer, pero yo no recuerdo que se nos enseñe a escuchar". Así que mi propuesta para ustedes en el día de hoy es conectarnos con el arte de la escucha. Em, Desde mi observador, y gracias a las distinciones que me trajo esta formación, pude identificar 4 puntos que nos pueden ayudar a conectar y a aprender a escuchar de una manera más activa y más empática, que se los quería compartir. La idea es que vayamos viendo uno por uno estos puntos y los vayamos charlando juntos. En principio, la escucha como base, ser consciente del rol de la interpretación, soltar el protagonismo y escucharse. Vamos a arrancar con el primero, que es la escucha como base. Cuando puse este título, dije, bueno, la escucha como base, ¿por qué? Porque seguramente ustedes en algún momento vieron ese modelito que está ahí, donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, codificación, decodificación, ruido, ¡pum!, comunicación. Ese es el modelo tradicional de la comunicación que yo interpreto que tiene implícito 2 cosas. En principio, algo le falta, porque yo uso este modelo y todo el tiempo tengo discusiones de vos no me escuchás, yo esto no es lo que dije, no sé si me pasa solo a mí, cualquier cosa me lo pueden ir poniendo en el chat, pero algo a este modelo, agradecemos al que lo hizo, pero algo le falta porque a mí no me funciona tal cual como está ahí. Y por otro lado, creo que también está implícito esto de que el que habla, el emisor, es el activo, el que tiene el rol activo en la comunicación. Por eso, cuando discutimos, elevamos la voz. Y mi invitación es a empezar a tomar la escucha como base. Si yo en esta charla no tendría estas 42 personas en la audiencia, quizás no tendría sentido. Entonces, la escucha es la base de la comunicación. Los invito a empezar a poner esto en nuestra mente cuando empecemos a hablar. Y por otro lado, también entender que estamos en una sociedad y un contexto donde creemos que, estamos en una etapa de comunicación, la era de la comunicación, del celular, de estar conectados todo el tiempo, y a su vez no estamos nada conectados, porque no nos escuchamos. Yo les voy a contar algo, no sabía si contarlo, pero lo voy a contar. Cuando yo estaba haciendo esta audiencia, me puse a escuchar las charlas, bueno, cuando nos dieron la clase de la escucha, a ver otras charlas, y me encontré que estaba escuchando la charla de la escucha en 1.5, o sea, más rápido de lo que era, para escucharla más rápido, porque yo ya la había escuchado. Y ahí dije, claro, sí, totalmente esta distinción es para mí, tengo que rever mi escucha. Y ahí, bueno, me puse a pensar, no es la primera vez que me pasa esto. En la facultad, cuando también tanto coaching como lo que estudié era algo que me interesaba, también me encontré poniendo más rápido charlas, o ni hablar de los audios de WhatsApp de nuestros familiares o amigos, que los ponemos en 2, en 1.5, en 2, en 5 se abría, y no creo ser la única, cualquier cosa me corrigen.
pero la sociedad también nos lleva a esto, a no tener a la escucha como base, a vivir en una vorágine donde no nos solemos escuchar. Hay un filósofo, Zenón de Citión, que desde ya hace muchos años trajo esta frase que se los quería compartir, que era: tenemos 2 orejas y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar menos. Entonces, el primer punto que les quería traer era esto de intentar poner a la escucha en el lugar que se merece de la comunicación. Ahora bien, yo estoy hablando de escucha, y quisiera escuchar qué es para ustedes justamente el escuchar. Así que les voy a pedir que me escriban por el chat o que levanten directamente el micrófono, ya que estamos hablando de la escucha, y me digan qué creen que es escuchar. Para mí, escuchar no es el prestar atención. O sea, escuchar es, no sé, estoy con la tele de fondo y estoy escuchando un ruido, por ejemplo. Y distinto, creo yo, que es prestar atención a lo que uno está escuchando. Ok, genial, muchas gracias. ¿Alguien más? Escuchar es un proceso que vos en un momento decías, Caro, que es como que se toma como algo pasivo, porque el emisor sería el que es activo, pero el escuchar también es un proceso activo en el que, bueno, como decía Tomás, prestamos atención a lo que nos dicen, interpretamos lo que nos dicen, también ahí tenemos que acallar nuestros propios juicios, nuestros pajaritos carpinteros ahí que nos van como agregando cosas a las que escuchamos, a las que realmente escuchamos. Y bueno, es un proceso sumamente importante y que no solemos desarrollar y, como decías, no nos lo enseñan. Genial. Bueno, muy bien, todos hicieron la tarea y sé que me escucharon cuando di la escucha. Justamente, la escucha para el coaching ontológico tiene que ver con 2 componentes. Desde un lado está el oír, que es el componente biológico que todos tenemos. Hay un ruido, lo puedo percibir, lo puedo escuchar, pero además está el componente de interpretar. Que este componente es el que yo creo que en el modelo pasado algo faltaba, y es este componente, la interpretación. Entonces, acá está, les quiero traer este segundo punto, que es ser conscientes del rol de la interpretación, el rol que tiene en la escucha. Acá tenemos que escuchar es percibir más interpretar. ¿Por qué? Porque para el coaching, una escucha activa, una escucha empática, pasa más que solo por oír. Porque cuando yo hablo, lo que digo, las palabras, es un porcentaje muy chico. Yo también hablo con el cuerpo, hablo con la voz, con el tono. Entonces, el percibir el total de lo que me dicen, más lo que no me dicen, pero me dicen de otra manera, más el interpretar eso, tiene un poco que ver con la escucha para el coaching. Acá Rafael Echeverría, que es un filósofo y autor de la ontología del lenguaje, que es uno de los libros que más utilizamos en coaching, dice: normalmente damos por sentado que escuchamos lo que se dijo y suponemos que decimos lo que las otras personas escuchan. O sea, damos por sentado que no hay interpretación. Y qué importante es entender que cuando yo estoy hablando, yo lo que le estoy diciendo ahora, quizás ustedes lo están interpretando de una manera totalmente distinta a lo que yo estoy queriendo decir. Y cuando escuchamos, ser conscientes también de lo que me están diciendo, yo lo estoy interpretando con mis juicios, como decían mis compañeros, con mis modelos mentales. Y ahora, para explicar un poco mejor esto, les quiero hacer un ejercicio. Yo voy a apagar la cámara. Un momento, ahí no me ven, ¿no? Bien. No, no. Yo voy a hacer un ruido, lo voy a hacer 3 veces, y les voy a pedir que me pongan en el chat qué escuchan, qué interpretan que es ese ruido, ¿sí? Va.
Otra vez. Una vez más. Voy a prender ahora sí la cámara. Y bueno, ahí ponen una alarma, un silbato. Ay, no se me ve. Flauta en re me pone acá. Bueno, no sé si ustedes me ven, yo no me veo más, pero justamente es... Sí, te vemos. Ah, genial. Lo que estaba tocando, miren qué interpretaciones distintas en base a nuestras distinciones, era una armónica, ¿sí? Interpretamos en base a lo que nosotros escuchamos lo que es. Y esto se basa a un proceso que se llama escalera de inferencias, donde hay un hecho, en este caso yo tocando la armónica, que de ese hecho yo selecciono y voy a toda mi galería de información donde me voy rápido a ver qué puede ser ese ruido, interpreto que es una alarma, una armónica, un silbato, lo que ustedes interpretaron, y en base a eso hago juicios. Por ejemplo, si interpreto que era el sonido de un león, voy a salir corriendo, porque mi juicio es que me va a comer, o interpreto si es un sonido lindo, feo, fuerte o bajo, y en base a eso saco conclusiones. Ahora, lo entendemos genial así, pero cuando estamos hablando, nosotros las palabras, el tono de voz, todo interpretamos. Se nos hace más fácil cuando quizás es con alguien de otro país, que, viste, a veces las palabras tienen otra interpretación y ahí lo podemos entender, decir, bueno, te voy a explicar bien porque quizás para vos tiene otro significado. Pero nosotros, como observadores, y como bien contaban mis compañeros, siempre le damos un significado distinto porque tenemos puntos de vista distintos. Entonces, acá mi invitación es en este segundo punto ser más conscientes del rol que tiene la interpretación en la comunicación. Maturana, que es un biólogo que también estudiamos a veces en la formación, dice una frase que la voy a parafrasear porque no me la acuerdo mucho: soy totalmente responsable de lo que digo y maravillosamente irresponsable de lo que esas palabras generan en vos y de lo que vos escuchás. Entonces, eso como para también tenerlo en cuenta. El tercer punto, y para mí más difícil de atravesar, es el soltar el protagonismo. Esto yo lo llevo, les quería contar una historia hace poco cuando me tocó esta distinción, me junté con unas amigas y empezaron a hablar, ¿no? Ellos estaban hablando entre ellos y yo me limité a escucharlas. Pasaron 2 minutos y me dijeron, Caro, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, las estoy escuchando, le decía. Bueno, siguieron hablando y me volvieron a preguntar lo mismo. Sí, pero ¿estás bien? Porque no estás diciendo nada. Le digo, sí, las estoy escuchando, ¿pasa qué? Y ahí les empecé a contar. Estoy en una formación, me tocó la escucha, estoy viendo esto, y fue la primera vez donde mis amigas me preguntaron qué era lo que estaba estudiando, qué era lo que íbamos a hacer el sábado. Entonces, cómo ese salirse y ese silencio genera en nosotros, o en otros, eso, porque hasta ese momento ellas nunca me habían prestado esa atención. Yo solamente las escuché. Y eso me lleva a pensar en que no estamos acostumbrados. Primero, tenemos, quizás yo no voy a hablar en plural, un juicio con el silencio, ¿no? Porque en la formación se ve mucho al principio cuando hacen silencio y nadie dice nada, es como incómodo, porque quizás venimos de un juicio donde cuando somos chiquitos y hacemos algo mal, andate en silencio a pensar en lo que hiciste, o, o bueno, nos confunde a veces el silencio y tenemos que responder. Estamos, como decía Lau, en el paradigma del aprendizaje, nos enseñan a que tenemos que escuchar para responder, en vez de para entendernos. Y eso yo me he encontrado varias veces viendo una película o hablando con alguien y estando, o sea, mientras me iban hablando pensando, no, esto yo no lo haría así. Esto yo, o interrumpiendo para decirte, te tengo que decir esto porque después me voy a olvidar lo que me estás diciendo. Ahí estoy siendo una escucha totalmente desde el yo, no desde el otro, desde lo que el otro me está diciendo a mí. Entonces, en esto de soltar el protagonismo, tenemos que
ver en qué nivel de escucha queremos estar siendo oferta para el otro. Los niveles de escucha van desde un evitar, directamente omitir que me están hablando, quizás el repetir o el simular, que tiene que ver con, a veces uno siente que alguien no lo está escuchando y dice, no me estás escuchando, ¿qué te dije? Y la otra persona dice, sí, me estás diciendo que tengo que ver los niveles de escucha. Y esa persona no te está escuchando, está repitiendo. Una grabadora repite y no escucha. Entonces, ese es un nivel de escucha también bajo. Tenemos el nivel de escucha de seleccionar, donde me quedo con lo que me conviene y escucho lo que me conviene. Y un nivel de escucha empática que tiene que ver con esto, con el escuchar desde la percepción y desde saber que estoy interpretando, pero aún así correrme y tener una apertura hacia esa escucha. Y para tener una apertura para la escucha y soltar el protagonismo, necesitamos soltar el tener razón. No hay una razón en una conversación, como dijeron mis compañeras desde el coaching, hay millones de posibilidades y observadores, entonces si una persona me está hablando desde su observador, yo no tengo por qué pensar que lo que yo digo, lo que yo tengo es la razón. Respetar y validar las posiciones de los demás, legitimar al otro como tal y darle la validez que tiene y creer que lo que me está diciendo realmente es valioso para mí. Y como último punto, y más importante quizás, el escucharse a uno mismo. Hay una historia que les quería compartir que también me atravesó bastante cuando la escuché, de un músico muy famoso que él quería empezar a estudiar un par de instrumentos y no se lo decía a la mamá porque tenían una familia muy pobre, y él escuchó lo que él quería, y bueno, se lo terminó diciendo a la mamá, y él pensaba, yo me estoy llevando 7 materias, 8 materias, le iba súper mal en el colegio, y él decía, lo primero que me podría haber dicho mi mamá es, primero anda a estudiar, y después hace eso. Y la mamá se sentó, lo escuchó empáticamente, entendió qué era lo que le pasaba, qué era lo que quería, y hicieron lo posible y fue a estudiar, y hoy en día es un músico que hoy todos reconocemos. Así que qué importante es el escucharnos primero, el hacer que nos escuchen también, y el escuchar al otro empáticamente le puede también cambiar un montón la vida. Así que mi propuesta era en eso, en empezar a escucharnos. Les agradezco un montón que me estén escuchando ahora, espero que se haya entendido de la manera que yo les intentaba transmitir. Y en esto de escucharse, me quiero agradecer a mí por haberme escuchado hace 8 meses al hacer esta formación. Así que bueno, y muchas gracias a todos los que me estuvieron escuchando en esta y en las demás audiencias, haciéndome crecer. Y bueno, para finalizar, les quería compartir de nuevo los puntos que a mi entender tienen que ver con esto del arte de la escucha. Y en estos minutos que quedan, justamente me gustaría escucharlos, a ver qué se llevaron y qué ven distinto ahora con lo que es la escucha, que antes quizás no lo tenían. Gracias. Bueno, yo creo que... Habla Perdón, Lucila. gracias. Mi nombre es Lucila. Bueno, un poco en esto que planteabas, Caro, se me venía a la cabeza, digo, qué difícil a veces que uno con todos los estímulos que por ahí tiene hoy por hoy o hoy en día, me sentí muy identificada con el tema del por 2 de WhatsApp, por ejemplo, que por ahí es difícil tomarse ese momento para justamente escuchar al otro, empatizar. Creo que es un desafío en estos tiempos de hoy por hoy de tomarse ese minuto, pero bueno, a la vez también lo importante para poder, o sea, qué importante que es para poder conectar con el otro y realmente entender por ahí lo que está pasando o lo que te quiere transmitir, ¿no? Pero bueno, se me planteó justamente esa inquietud o ese desafío escuchándote,
Y bueno, además agradecerte por todas las audiencias que siempre me llevé algo y la verdad que sos súper clara también en la forma de transmitirlo y en la manera de hablar. Así que nada, gracias y compartirles eso, que fue lo que me surgió escuchándote. Gracias, Lu. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más antes del feedback que quiera compartir algo? Yo, Caro, quiero felicitarte por animarte a hacer esta audiencia y por tu capacidad de escucha. A mí, sobre todo, agradecimiento desde el alma, porque lo que he aprendido de tecnología, has estado ahí con tu paciencia, escuchándome y explicándome. Así que valoro muchísimo tu generosidad y siempre decís algo interesante, algo que suma, que construye. Así que avanti, compañera. Gracias, Lau. Muchas gracias. Caro, te leo algunos mensajes que te llegan acá en el chat. Majo Gracias. dice, qué interesante lo de soltar el protagonismo. Lula Senan, Lane San, perdón, te cambié el apellido. Gracias, hermoso escucharte. Hoy me doy permiso de escucharme más. Rosana Lilian López, excelente audiencia, Caro, siempre tan clara y con esa habilidad tan enorme para transmitirnos lo que realmente querés transmitir. Y Gabriela Acosta dice, siempre una maravilla poder escucharte, gracias. Y yo Bueno. desde mi lado también te súper agradezco y me honra mucho tenerte como compañera en esta certificación. Me encanta presenciar tus audiencias y me encanta que seas parte de mi vida. Creo que sos una persona que siempre tenés para sumar y es un placer. Ay, gracias. Bueno, pasamos al feedback. Hola, buen día, un placer estar aquí. Soy Lupita Gómez Chavarín, parte de este hermoso equipo. Pues Hola, Lu. felicidades, Caro, por tu última audiencia. ¿Cómo te sientes? Bien, emocionada, lindo, porque es un proceso que nos llevó bastante y la verdad que estoy muy contenta de estar cerrando una etapa y muy emocionada por lo que viene y muy agradecida por toda la gente que está acá escuchándome, hay mucha gente que es muy importante para mí, otros que están sumándose, que deben ser importantes para mis compañeros, así que muy agradecida de estar brindándoles esto a estas maravillosas personas. Muy bien, Caro. Aunque percibí parte de esto, no quiero dejar de preguntarte cómo disfrutaste la distinción. Como comentaba, me tocó bastante porque es un tema que yo creo que realmente lo tenía que volver a ver, que desarrollar, que es algo que por lo que expresé, siento que nos cuesta un montón y es súper importante para la vida y para esta formación. Así que me atravesó bastante y agradezco que me haya elegido la distinción. Así que lo atravesé con mucho compromiso y muy contenta de darlo. Muchas gracias, mi bella, por compartirlo. Te recuerdo que el feedback es solo una observación personal al servicio de ti. Solo te pido que tomes lo que te sirva, lo que no, lo dejes pasar. Y te pido permiso para darte feedback. Sí, totalmente. ¿Cómo te gustaría recibir ese feedback? Al hueso, vamos al hueso, así saco un poco. Si no voy a llorar. Bueno, pues antes que nada quiero reconocer como fortaleza tu creatividad para la dinámica desde el inicio y conectar con la distinción. Tu voz clara, fuerte, dulce, con esa buena dicción. Yo sentí esa claridad también en la exposición y el manejo de la distinción. Como espacio de aprendizaje,
aunque en realidad generaste esa conexión, podría ser que pudiera haber un poquito de más espacio para compartir o dar margen a que compartieran un poco más durante el desarrollo precisamente de la distinción, para percibir incluso esa materialización. Y bueno, de alguna manera esta forma también te hace sentir que vas bien. Por otra parte, quiero decirte y resaltar que en verdad yo percibí esa conexión. Me encanta la forma en cómo tú fuiste llevando todo el desarrollo, cómo compartiste esa experiencia personal y que de alguna manera hizo que el auditorio nos conectáramos con lo que tú ibas compartiendo. Yo te percibo también motivada, percibo esa tranquilidad que transmites, esa alegría y al mismo tiempo también ese entusiasmo que hace sentir confianza para percibir y disfrutar la distinción. Pues yo te felicito, te reconozco, Caro, y te agradezco por este momento. Bueno, muchas gracias a vos, Lupita, y a todos los que se quedaron escuchando. Bueno, seguimos con Eri entonces. Gracias. Bueno, qué bien. Felicitaciones a los compañeros de la mañana entonces. Gracias a todos por seguir acompañándonos y ahora vamos a hacer un break de 30 minutos, volviendo a las 12:15 horas Colombia, 13:15 horas Chile, 14:15 horas Argentina, ¿sí? Pueden aprovechar para almorzar, para hacer todo lo que tengan que hacer, son 30 minutos y cuando estemos volviendo, bueno, ahí los vamos a esperar con algo de movimiento para despertar un poco todo nuestro cuerpo, nuestra cabeza y volver a conectar acá, ¿sí? Así que nos vemos en un rato. Claro, si me dejas de compartir, ¿puede ser? Sí, estoy buscando eso, pero no lo estoy logrando. Como viste hoy a la mañana que no lo podía dejar de compartir. Creo que si vos compartís directamente, me saca. No me está dejando, por eso. No te preocupes, mira, vamos a hacer eso. Ahí está. Ahí está, gracias.